Hola, te doy la bienvenida a Aprende de tu Sentir, un podcast dedicado a encontrar preguntas, reflexiones y herramientas para abordar tu salud mental y bienestar emocional. Soy Carolina Leguizamón, psicoterapeuta de familias hispanohablantes y la cara detrás del proyecto Ella Migra. Durante los diferentes episodios hablaremos de las emociones que nos cuestan e incomodan y de cómo cultivar una vida emocional sana, especialmente en los asuntos relacionados con las múltiples manifestaciones de la ansiedad y la depresión. Si te interesa saber más, quédate para escuchar el siguiente capítulo. Te doy la bienvenida a este espacio de conversación, a este primer encuentro virtual en donde a través de las palabras, de los sonidos, de lo que sea que te esté acompañando mientras que me escuchas, vamos a conversar, vamos a reflexionar, a pensar en conversaciones siempre inacabadas alrededor de lo que implica el poder en lo que hablamos, el poder en lo que compartimos, el poder en las conversaciones. Hoy te voy a contar de algunas ideas personales que he venido construyendo en mi experiencia como mujer, como psicóloga, como una apasionada por los procesos de sanación, de intervención psicosocial y por supuesto como humana. En mi propia condición humana he descubierto diferentes escenarios en donde he venido trabajando alrededor de cómo generar conversaciones que en medio de la comodidad y la incomodidad nos permitan puntos de inflexión para poder sanar, para poder vivir, transitar y armonizar conflictos desde encarar diferentes puntos de vista, desde integrar nuestras diferencias, desde tal vez renunciar a la necesidad de que todo sea cómodo y de que estemos siempre de acuerdo y acercarnos a lo desconocido, acercarnos a lo impredecible, acercarnos a la integralidad que supone conversar y que finalmente es a través del lenguaje y de las conversaciones en donde nos vamos haciendo y vamos contando y recontando todo el tiempo las personas no solo que fuimos ni solamente las que somos, sino las que estamos siendo, ¿no? Así que si ya me conocías, te voy a pedir que me escuches también desde otro lugar, desde otro espacio. No sé si me conocías de la consulta individual que realizo o desde algún proyecto en el que trabajamos de manera conjunta, o tal vez si haces parte de este grupo de personas que con todo el amor me integran en su vida como amiga, como familia, pues te voy a pedir que también me escuches desde otros lugares para conversar también desde estos puntos de quiebre que hoy te quiero compartir, que yo he encontrado. Y si es la primera vez que me conoces, te quiero contar que soy Carolina Leguizamón, la cara detrás de este podcast que se llama Aprende de tu Sentir. Soy psicóloga, soy una mujer apasionada por las conversaciones en contextos terapéuticos y en contextos de desarrollo social. También me dedico a la investigación social y psicosocial. Y soy una profesional, una mujer, un ser humano en constante aprendizaje de herramientas de bienestar y salud a través de la integración mente, cuerpo y emociones. Soy la cara detrás de Ella Migra. Este podcast hace parte de un proyecto más amplio en el que compartimos muchos recursos gratuitos y también algunos pagos alrededor de la salud mental y el bienestar emocional desde la perspectiva de la psicología y la terapia sistémica. Y en ello también trabajamos muchas herramientas de la terapia narrativa. Soy una apasionada por la salud mental y esto me ha llevado a mí, a mi equipo de trabajo y a través también del proceso Ella Migra a trabajar en consulta individual, pero también en procesos de conferencias, en procesos de talleres y espacios de trabajo alrededor de la salud mental, de la sanación, de la intervención psicosocial, en el trabajo también organizacional con grupos de personas y especialmente en una línea que nos apasiona mucho y es en el trabajo multicultural en contextos migratorios. Estoy aquí para compartirte herramientas psicocorporales para que aprendas de tu sentir y sientas para aprender.
Dado que este es el primer capítulo, te quiero contar un poquito más sobre qué es Ella Migra, ¿no? Y Ella Migra nace en octubre de 2019 y se ha establecido como una red que conecta personas, relaciones, países y voces en la promoción de la salud mental y bienestar emocional desde la psicología sistémica y la terapia narrativa. Acá trabajamos alrededor de la búsqueda del bienestar emocional y la salud mental desde una óptica integral y profesional. El abordaje que le damos siempre busca la integración y la comunicación, ¿ves? El tema que hoy nos convoca en este primer encuentro, entre el cuerpo, la mente y las emociones. Así que en Ella Migra estamos ocupadas y ocupados no solamente por hablar de esta integración, ¿no? Del cuerpo, la mente y las emociones, sino entender las relaciones entre ellos, ¿no? Desde el lenguaje, desde la biología, desde la cultura, desde los vínculos sociales, los afectos, desde las miradas un poco más antropológicas y más sociales y de lenguaje alrededor de todo lo que compone nuestra corporalidad, nuestra manera de conocer y acercarnos al conocimiento en todas las esferas de nuestra vida y nuestra manera de sentir en la perspectiva más amplia, todos nuestros afectos y cada cosa que estamos experimentando en el mundo. En este espacio encuentras herramientas llenas de ejercicios psicocorporales y de manejo del trauma y estamos muy ilusionadas alrededor de nuestra apuesta en psicoprogramas y psicorecursos porque en ellos hemos puesto reflexiones y herramientas precisas de la mano de médicos, médicas, nutriólogas, psicólogas, docentes, investigadores de diferentes perspectivas, parteras y sanadoras tradicionales, y todo eso lo tienes a un clic de acceso, ¿no? Todo eso es lo que en el transcurso de los episodios que van a acompañar este podcast vas a encontrar. Una búsqueda siempre a generar muchas preguntas. No queremos enfocarnos en buscar respuestas, sino preguntas que nos permitan descubrir mucho más el sentido que para cada quien va teniendo lo que pasa en el mundo, en su vida, en su cuerpo, en sus relaciones, en sus emociones, porque esto, lo que nos pasa, tiene esta huella única de quienes somos. Y finalmente la idea de Ella Migra y de los capítulos que vas a encontrar acá es generar puntos de disrupción. Tal vez preguntas, reflexiones e ideas que nunca te habías hecho o que te habías hecho, pero que hoy te queremos invitar a que las revises desde otra óptica, o probablemente también te queremos llevar a incomodarte un poquito, pero a incomodarte, como lo vas a ver hoy, desde la posibilidad y apertura de recibir nuevas propuestas, nuevas preguntas y herramientas que puedes poner en conversación y en trabajo en tu vida cotidiana. Muchas de las personas también que se han acercado a Ella Migra nos preguntan por los espacios de consulta individual y online. Y allí es importante aclarar que tenemos una línea dedicada a consulta psicoterapéutica y allí trabajamos desde 3 pilares: es la aceptación, la conciencia plena y la inteligencia emocional. Para saber un poco más del proyecto, para saber un poco más de las líneas en las cuales desarrollamos nuestra acción, ya sea en conferencias, en talleres, en los psicoprogramas y psicorecursos disponibles 100% en plataformas digitales, o ya sea en los encuentros privados, pues te voy a invitar a que te acerques a la página www.ellamigra.com. Y hoy te estoy invitando a que reflexionemos de manera conjunta alrededor del poder de las conversaciones, ¿no? Y es que, como decía Walter Anderson, el lenguaje fue la primera tecnología, pero como otras no fue entendida plenamente. Las personas pensaban que era meramente una herramienta para describir el mundo y no sabían que era una herramienta para crearlo. Y es que en nuestras relaciones personales se configuran y se han venido configurando a partir de las conversaciones que sostenemos con los demás, con otros y con otras. Como postulaba Rafael Echeverría en su libro Ontología del lenguaje, solemos pensar que primero existe la relación y a partir de allí surgen las conversaciones. Sin embargo, bueno, no siempre somos conscientes de que son en realidad las conversaciones las que construyen y reproducen las relaciones
relaciones, ¿no? Constantemente, desde que nos levantamos hasta que dormimos y probablemente en nuestros sueños, casi que el cerebro, nuestro sistema nervioso nunca deja de trabajar en la creación de escenarios posibles, pues estamos habitando en conversaciones, sean esas conversaciones privadas, públicas, íntimas, con nosotros mismos, con lo que otros quieran llamarle el alter ego, con nuestra propia cabeza, en silencio, a través del medio escrito, a través de las artes, en las relaciones, en la sexualidad, en los afectos, en las emociones, en los procesos sociales, económicos, políticos, culturales más complejos, hasta los procesos más, vamos a llamarlo de alguna manera, cotidianos, que tienen que ver con nuestra familia, nuestras relaciones, nuestra pareja, nuestra corporalidad. El punto entonces es que habitamos en conversaciones. Todo el tiempo estamos hablando de algo, sintiendo algo, construyéndonos a través de las palabras, dejándonos tocar por ellas y no solo tocar, construir en ellas y a través de ellas, ¿no? Como postulaba también Rafael Echeverría, no siempre somos conscientes de que son en realidad las conversaciones las que pues construyen y reproducen esas relaciones, ¿no? Y eso provoca que algunas personas no pongan o no pongamos atención a la calidad de las conversaciones que establecemos, no sé, con nuestra pareja, nuestros hijos, el equipo de trabajo, el vecino, y bueno, ni qué decir de las propias conversaciones en las que nos contamos quiénes estamos siendo, quiénes fuimos, quiénes queremos ser, cómo vemos, sentimos, juzgamos nuestro cuerpo, nuestros síntomas, nuestras relaciones, nuestras decisiones, lo que hicimos o dejamos de hacer en el pasado, lo que queremos hacer, o lo que hicieron o dejaron de hacer otros, o lo que yo hubiera hecho en su lugar, ¿no? Entonces a veces nos comportamos como si las conversaciones no tuvieran que ver con la relación, cuando en realidad son las conversaciones y la calidad de esas conversaciones las que definen nuestras relaciones. Entonces aquí hay una invitación de plano. En este momento, o bueno, más bien en los días que sigue, déjame saber tu reflexión al respecto, observa cómo están tus relaciones con el mundo, con tu pareja, con, no sé, algún recuerdo que te atormenta, con el lugar en el que habitas, con los seres que te rodean y por supuesto la relación contigo misma, contigo mismo, la conexión entre tus órganos, la conexión entre cada uno de tus sistemas, entre tus emociones, el pensamiento y el cuerpo, ¿no? ¿Cómo están? Porque finalmente allí en esa relación nos vamos a dar cuenta que seguramente vale la pena ampliar algún punto de conversación y enriquecernos de otras preguntas que probablemente no estabas viendo. Así que si eso es así, si nuestras relaciones dan cuenta de nuestras conversaciones, pues será súper importante ver la manera en cómo estamos conversando. Y ya te dije, no solo estoy hablando de una conversación protocolaria, ¿no? Sino de todo aquello que supone un proceso de comunicación desde un lugar verbal o no verbal, metafórico o no metafórico, o sí supone incluso un lugar muy práctico de los espacios de conversación, ¿no? Entonces nuestras conversaciones nos generan el tejido en el que nuestras relaciones viven, ¿no? Y bueno, casi que entonces en esta línea podríamos decir que nuestras conversaciones y nuestras relaciones son una misma cosa, ¿no? A través de nuestras conversaciones interactuamos, establecemos acuerdos, generamos vínculos, construimos conexiones con el entorno, con los demás, coordinamos acciones y generamos compromisos, así que es súper importante, incluso cuando dejamos conversaciones a medias, conversaciones cerradas, cuando el otro o la otra entendieron una cosa diferente, cuando no quise, no pude decir lo que quería, si no dije la mitad, en fin, cualquier cosa que hacemos en el proceso de la comunicación va a generar nuestros compromisos y va a generar un resultado en la acción. De ahí la importancia de que pensemos varias veces cómo estamos llevando nuestros procesos de comunicación en lo privado, pero también en lo público, ¿no? Es entonces también la conversación la que nos permite establecer objetivos, validar la satisfacción con el trabajo realizado, retroalimentar, algo muy muy importante que hemos conversado y que vamos a seguir conversando en otros espacios de Ella Migra con invitadas e invitados, y es el tema de pedir ayuda.
establecer compromisos de cambio, detectar las necesidades de otros y de otras y generar expectativas también, planteando nuevas ideas, posibilidades de desarrollo o nuevos escenarios posibles de transformación o de vida, ¿no? Siendo conscientes de esa dimensión y de la dimensión realmente que adquieren las conversaciones en nuestra vida, surge entonces con claridad la importancia de desarrollar nuestras competencias en el arte de conversar. Mientras conversamos, realizamos en forma secuencial o simultánea un conjunto de acciones. Hablamos, exponemos, indagamos, escuchamos e interactuamos desde algo muy importante y es desde nuestra emocionalidad. Al final, por más de que intentemos un argumento objetivo o racional, los seres humanos en nuestra vastedad de complejidad, en todos nuestros sistemas, especialmente en el sistema nervioso, pues realmente estamos puestos y vamos y venimos de emociones. Siempre nos relacionamos desde ellas y desde lo que ellas nos permiten dirigir en una conversación. Esta tal objetividad, este tal ser parcial, este ser un observador casi que neutro y tabula rasa, pues es muy difícil de lograr, casi yo diría imposible y la verdad no deseable en muchas de nuestras conversaciones, porque casi que eso implicaría quitarnos todo el escenario biográfico histórico que nosotros somos. Y es que realmente, no sé cómo lo vean y cómo lo veas tú, pero nosotros nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos y en las que no tenemos también, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, y para ti que me escuchas, cuántas conversaciones tienes pendiente, ¿no? En la cotidianidad, cuántas conversaciones todavía no has hecho? Te quedaste como con, no sé, la espinita de lo que a mí me gustaría haber dicho o haber dicho diferente o desdecir, si pudiéramos utilizar ese término, ¿no? En tiempos donde tenemos acceso al mundo desde nuestro celular en el bolsillo, muchas veces nos desconectamos de quienes están a nuestro alrededor y en esa locura comunicacional nos ocultamos para no tener conversaciones, especialmente conversaciones difíciles cara a cara, ¿no? A los problemas que tenemos le faltan conversaciones. A las enfermedades o síntomas que tenemos le faltan conversaciones. A los matrimonios sin pasión y acostumbrados les faltan conversaciones. A las parejas que prefieren decir, mostrar que todo está perfectamente bien y evadir los conflictos, le faltan las conversaciones. A los miles de niños y niñas diagnosticados con algún tema de déficit o diagnóstico similar, les faltan padres, madres, docentes, equipos sociales que conversen. A las crisis sociales y personales que tienen consigo angustia, desolación, ansiedad, depresión, les faltan conversaciones. A los niños y niñas pegados a los celulares o aislados con procesos de desnutrición o injusticia social, les faltan escenarios sociales volcados a las conversaciones. Y cuando digo todo esto, estoy queriendo hacer notar que una conversación y las conversaciones que tenemos en la vida siempre irremediablemente nos van a llevar a acciones. Las conversaciones son siempre escenarios inacabados, nunca se terminan, como lo ha dicho también en otros espacios y desde otras perspectivas Arlene Anderson. Las conversaciones siempre nos acompañan, siempre van a ser interminables porque se van a quedar en la mente de los recuerdos, de los sucesos, en la emocionalidad, van a generar otras ideas, ¿no? Entonces, esas conversaciones volcadas a acciones se basan en la calidad también de las, digamos, herramientas afectivas que podamos ser conscientes de ir construyendo y reconstruyendo a diario. Necesitamos valentía, inteligencia, cariño, afecto, a otros les gusta llamar también empatía, entre muchas otras, para llevar a cabo conversaciones. Entonces elijamos una conversación pendiente y transformémosla en una conversación inspiradora, ¿no? Hace un tiempo, conversando con un profe, me hacía pensar en una idea muy bonita y creo que muy fructífera, que nos sirve mucho para nuestra cotidianidad y nuestros diferentes retos en los ámbitos de vida en los que nos movemos, y es que la conversación es una fertilización de puntos de vista,
¿no? Qué interesante, o sea, con cada conversación estamos sembrando una idea y esa idea me trae posibilidades. Aquí no voy a decir si ideas buenas y malas, esperanzadoras o no esperanzadoras, no, digamos, te vas a dar cuenta en el desarrollo de este podcast que voy a evitar que nos encerremos necesariamente en espacios dicotómicos, ¿no? Pero lo cierto es que una conversación es una fertilización de puntos de vista. Es como esa semilla que voy sembrando y que irremediablemente, independientemente de que yo no esté ahí y de que tú y yo no volvamos a conversar y no nos volvamos a escuchar, es una idea que va a seguir creciendo y otros y otras van a seguir abonando, ¿no? Hay conversaciones que cambian el curso literalmente de nuestra vida y yo he tenido un par que después de momentos duros a nivel personal, pero también social, me cambiaron, yo creo que me reprogramaron enteramente. Así que soy fiel testigo también en los espacios de consulta con personas de diferentes antecedentes he encontrado y es que hay conversaciones que nos cambian totalmente y estoy diciendo que todas lo son, pero también estoy diciendo que hay unas especialmente que nos marcaron un antes y un después. No sé, piensa por ejemplo en conversaciones que tuviste alrededor del amor, de la sexualidad, del dolor, del desamor, de un proceso de injusticia, de un éxito, de tu equipo de trabajo. Estoy hablando de conversaciones que nos inspiraron y que no nos inspiraron, que tuvimos y que no tuvimos, que tenemos pendientes, que se las seguimos amasando en nuestra cabeza, en nuestro sentir, ¿no? Todas las conversaciones entonces generan un punto de inflexión interesantísimo y especialmente recuerda que hoy te estoy invitando a que volquemos también la mirada sobre esas conversaciones pendientes, que después de este capítulo sería importante, por favor, no que salgas corriendo ya a tenerlas, pero sí que tratemos de ver cómo podemos ir acercándonos a este terreno y quién nos puede ayudar también a acercarnos de la manera más estética, amorosa y cuidadosa posible, desde el autocuidado y el cuidado a los demás, a estas conversaciones, ¿no? En la terapia narrativa trabajamos con base a una idea muy linda y es que las personas construimos nuestras identidades y damos significado a lo que nos pasa en la vida a través de las historias que contamos. Por eso es tan importante esta tecnología del lenguaje que finalmente en nuestra especie, en nuestra condición humana, lo hemos hecho y lo hacemos desde siempre. Por eso de ahí la importancia de los cuentos, de la magia, de las metáforas, del arte, de los informes, de los gráficos. Estoy hablando en todos los escenarios, digamos, de sociales, humanos e incluso de conocimiento. Por eso es tan importante la manera en cómo nos acercamos a narrar. Hay quienes narran a través de las cifras, hay quienes narran a través de los gráficos, hay quienes narran a través de el arte, de las palabras, de la poesía, de lo verbal, de lo no verbal. En fin, pero lo cierto es que es a través de las historias que nos contamos, tengan o no tengan volumen, poquito, mucho, o que estén siempre en silencio en nuestra cabeza, es a través de eso que creamos nuestra identidad y las identidades compartidas, ¿no? Michael White y David Epson decían que las personas dan sentido a sus vidas y relaciones relatando su experiencia y que la interactuar con otros, la representación de sus relatos modifican sus vidas y sus relaciones. Entonces, esto es súper bonito porque ya no solamente somos un poco construidos en las conversaciones que tenemos, sino es a través de la posibilidad de contarlos cómo vamos modificando nuestra vida y nuestra experiencia y casi que nuestro ser en sociedad, en conjunto. De ahí la importancia siempre de los diálogos terapéuticos, de los diálogos uno a uno, pero también de los diálogos en comunidad, en familia, con amigos, obviamente, ya sabemos, ¿no? En el dialogar humano hay un montón de complejidades y incomodidades, de injusticias también. Hay que decir que hay unos o unas que se les permite la voz o no, que les permite más tiempo, menos tiempo en el micrófono, en fin, claro, hay muchas complejidades alrededor de las conversaciones. Sin embargo, allí está un poco la posibilidad de poder establecernos y cambiar. En mi proceso en general y digamos de vida, de mujer, de profesional, he notado 5 ideas poderosas que hoy te quiero compartir alrededor de las conversaciones y que me han hecho mucho sentido. Conversaciones que tuve
con psicoterapeutas, con líderes indígenas y con líderes de organizaciones, de empresas y también de grupos, me hicieron llegar a estos 5 puntos que te voy a contar a continuación, ¿no? El primero al que hago referencia es el miremos el lado positivo versus miremos lo que es. Hay una tendencia creciente en el mundo que nos dice que nosotros tenemos que estar enfocados, nosotros y nosotras debemos enfocarnos, ¿no? A lo positivo, a lo que funciona, a agradecer, casi que esta perspectiva New Age de, no, miremos como todo lo lindo, todo lo que es, agradezcamos el milagro cotidiano, que ojo, que por mi tono no te haga pensar que no le veo valor a eso. Lo que pasa es que lo veo muy parcializado, ¿no? Y lo veo también sujeto a una moda que surgió fuertemente, especialmente, no sé, voy a hablar de Occidente, a través de la incorporación de ciertas ideas de otras corrientes espirituales, religiosas, y que se fueron convirtiendo también en un producto más de venta y de teorías de la motivación para hacer notar nuestro afán de generar procesos de placer, ¿no? De ir a lo que nos funciona. Y esto es un afán muy humano, de hecho nos humaniza, ¿no? Nosotros estamos siempre, siempre en la búsqueda del placer. Cada quien tiene su propia búsqueda del placer. Hay para quienes ese placer resulta dándose desde lugares, no sé, muy polémicos, también desde lugares en los que está mediado por la adicción, en fin. Pero más allá de eso y de los medios, puntos, horizontes, objetivos que tengamos en nuestra búsqueda del placer, lo cierto es que siempre tendemos a eso, incluyendo si ese placer trae consigo un poco de dolor, de incomodidad, de picante. Y en esa búsqueda del placer, los seres humanos somos expertos en el último tiempo especialmente, en buscar cosas fast, ¿no? Que es lo más rápido para llegar al placer, que es lo más rápido para llegar a un acuerdo, que es lo más rápido para que tú entiendas mi punto, que es lo más rápido para pasar esta incomodidad, ¿no? Y en las conversaciones que hacen la diferencia, tenemos que tener muy claro esta idea, y es que el lado positivo no es lo mismo de ver lo que es, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de miremos el lado positivo versus miremos lo que es, me quiero quedar en este segundo instante, en este segundo momento. Y es que en todas las conversaciones que tengamos, procuremos mirar lo que es, lo que hay, ¿no? No hay una jerarquía en el dolor, no hay una jerarquía en las emociones, no hay una jerarquía en la experiencia humana, no hay una cosa más importante que otra, ni una experiencia emocional más importante que otra, ni una experiencia emocional más empoderante que otra, porque resulta que la felicidad y el agradecimiento son las experiencias más empoderantes. No, digamos que en general las emociones y el sufrimiento humano no deberían ser ranqueados en términos de la experiencia personal, de la experiencia emocional. No estoy hablando, claro, de contextos sociales mucho más grandes y tal vez políticos, porque, claro, digamos que el dolor y la experiencia emocional no es una cosa que simplemente podamos jerarquizar, ¿no? Es súper importante en este punto de mirar lo que es, más allá de si es positivo o negativo en los procesos de conversación, acercarnos a la idea de mirar nuestras emociones, sentirlas, notarlas, sin juzgarlas y usarlas como un mapa. No estar con miedo de esa verdad, de encarar esa verdad, de que finalmente son un mapa que me está mostrando unas coordenadas que me llevaron hasta acá, pero sobre todo unas coordenadas de en dónde estoy en este momento, ¿no? Y aquí hay una idea muy poderosa que hemos trabajado en diferentes espacios psicosociales, y es que lo digamos, contrario a la depresión no es la felicidad, es la vitalidad, ¿no? En terapia estratégica también hay esta idea desde algunas perspectivas sobre cómo la depresión, más allá de un conjunto de síntomas o de cosas que podamos nombrar de tristeza o características similares, responde más a una pérdida, por llamarlo así, progresiva del sentido de vida, ¿no? Entonces estamos hablando de una cosa mucho más amplia que tristeza o alegría. Pero bueno, yo tengo que decir en mi experiencia personal que muchas personas vienen a terapia y a los espacios de consulta buscando un cierre,
buscando una ayuda para no sentir más lo que sea, para salir más de ahí, como quien se puede tomar esa pastillita y decir ya solo veo con estos lentes y no me los quito y para siempre solo estoy viendo felicidad y tranquilidad, cuando realmente, eventualmente, lo que van a descubrir, si realmente se atreven a exponerse de manera vulnerable, es que yo no puedo callar mis emociones, sin callar necesariamente a otros y a otras, ¿no? Sin callar necesariamente incluso otras vidas, otras experiencias mías. Entonces, y aquí hay una idea muy poderosa y que algunos psicoterapeutas trabajan, y es que si tú quieres callar el dolor, entonces también tendrás que callar el gozo, porque una cosa viene con la otra, ¿no? Ya decimos, todas las emociones son un puente de aprendizaje. Entonces, aquí, en este primer lugar de mirar lo que es la invitación en los espacios de trabajo individual, pero también en nuestras conversaciones más amplias, es preguntarnos y trabajar por la invitación a la búsqueda de la autocompasión versus el autojuicio, ¿no? Entonces, en vez de preguntarnos, ¿soy bueno, soy malo, esto es bueno o esto es malo, esta emoción es buena o mala? Va a ser súper importante que nos preguntemos sobre, ¿soy humano? ¿Estoy siendo humano? Y si soy humano, pues puedo sentirme, puedo equivocar, puedo crear diferentes maneras de comunicarme, puedo darme el permiso de comunicar cuando quiera, como quiera y en los escenarios en los que esté. Y esto me lleva pues también a esta segunda idea de sentir bonito versus sentir mejor. En las conversaciones cotidianas con amigos, en las llamadas a las distancias, cuando estamos conversando con nuestros hijos, tenemos un afán, ¿no? Especialmente lo veo en los ejercicios de maternidad y paternidad o en los adultos que acompañan a niños o adolescentes. Muchas veces hay este afán porque ya no sientas eso. Entonces te compro el helado, te doy el videojuego, te embolato con este juego, te embolato con esta comida, no, o sea, quiero que pases rápidamente eso, porque lo que yo quiero es que sientas bonito. Pero realmente las conversaciones de poder trabajan en la idea del sentir mejor. Entonces, en este segundo punto, el objetivo y el énfasis no está en sentir bonito, está en sentir mejor. Y cuando sentimos mejor, obviamente sentimos bonito, pero el foco no es eliminar todo aquello que no va con mi lógica de lo que es sentir bonito, con lo que yo veo como emociones positivas, como contextos positivos o como lo que yo considero como contextos deseables. En el sentir mejor hay una oportunidad grandísima de aprendizaje, de crear, ¿no? La fantasía y la realidad de futuros deseables, de identidades, digamos, que están ahí disponibles y que van a necesitar de la mano de otros y de espacios para construir, ¿no? En algún punto en nuestra vida va a ser muy importante que dejemos esa fantasía de crear un mejor pasado o un presente sin ningún tipo de incomodidad o dolor, porque esa fantasía solo nos mantiene aislados como individuos, como personas, como sociedad, como padres, como madres. A veces los daños más grandes se hacen cuando queremos hacer las causas más nobles, cuando queremos hacer la vida más llevable, y entonces evitamos conflicto, evitamos hablar de este tema, evitamos que, no sé, apagamos el televisor, apagamos todo y apagamos el mundo entero a nuestro alrededor, o tenemos esa ilusión de apagar el mundo entero a nuestro alrededor para decir que nada pase. Pero entonces, en este segundo punto te quiero invitar a que en tus conversaciones en general te abras no solamente a sentir bonito, que es deseable, sino a sentir mejor. Y en ese sentir mejor, obviamente, repito, vamos a sentir bonito, pero además todo aquello que nos incomoda lo podemos transitar de una mejor manera. Hacemos esta pausa para recordarte que en nuestra página web www.ellamigra.com tenemos recursos gratuitos para atender y entender tu bienestar emocional. Asimismo, puedes seguirnos en nuestras redes sociales para obtener herramientas psicocorporales para tu vida cotidiana. Sigamos con nuestro tema. Este punto me hace recordar en mi proceso de formación para poder trabajar en consulta individual. Recuerdo que un supervisor nos decía que la terapia busca ser, digamos, un apoyo, busca entender nuestros puntos de vista, pero no necesariamente estar de acuerdo con ellos, ¿no? Sino ampliar nuestra perspectiva, fortalecerla desde otros lugares.
Había un colega en esos seminarios que teníamos que me decía: Carolina, yo no voy con algunas de estas perspectivas de todo lo puedes, ve adelante, tú puedes todo, aquí alcanzas todo, céntrate en tus pensamientos. Y algunas de las reflexiones que él me hacía notar en ese momento de nuestra formación es que mientras que todas las personas esperan dejar psicoterapia, muchas veces sintiéndose mejor, la verdad es que eso no siempre va a pasar, y de hecho así no es como trabaja el ejercicio de la terapia individual. Me decía él, Carlos se llamaba: si yo quiero sentirme mejor, si yo quiero lograr una sensación de adrenalina y de como un shot de energía, mejor me como un helado. Le digo a la persona que se coma un helado que tenga el mejor orgasmo de su vida, porque la terapia y los espacios de conversación que realmente marcan una diferencia no son un negocio de la satisfacción a corto plazo, ¿no? Del reforzamiento a corto plazo. Y eso me dejó pensando, claro, bueno, en la discusión que estábamos teniendo en ese momento en el proceso de formación, y eso seguramente aplica para otros escenarios de mi vida. Porque en muchas de nuestras conversaciones con amigos o con amigas, o al otro lado del teléfono, o en nuestros talleres, o en nuestras charlas como jefes o con colegas, o con nuestras parejas o nuestros hijos, en fin, tenemos esta necesidad, otra vez muy humana, muy necesaria también, ¿no? De sentirnos bien y de que todo salga bien y bonito, como yo creo que es bien y bonito, ¿no? Entonces muchas veces no, sal y cómprate algo, no, léete tal libro, no, ya quítate ese disparate. O decir todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y llenar de esperanzas y ilusiones y decirle a las personas: no piensas así, no piensas en la peor consecuencia, todo va a estar bien. Pero realmente pues nosotros tampoco sabemos si todo va a terminar estando bien. Obviamente en nuestras conversaciones es importante procurar siempre que el otro o la otra se vayan contenidos y casi que con una dosis de posibilidad, otros le llaman esperanza en su vida, ¿no? Pero en el negocio de la gratificación inmediata que me hacía pensar mi colega, pues está esta urgencia del inmediatismo, ¿no? Cuando realmente una de las cosas que nos permiten las conversaciones de poder, las conversaciones que marcan la diferencia, es permitir a las personas quedarse en lo que sienten. ¿Qué es lo que sientes? Repósalo ahí, porque incomoda, ¿no? Como si uno tuviera que andar un poquito con un zapato que no es su talla. Permitirse sentir esa incomodidad de andar en un zapato que no es mi talla me permite hacerme consciente de tal vez partes de mis pies, incluso de mi cuerpo, que yo no sentía, que yo no conocía. Cosas que tal vez antes había asumido como que eran los zapatos más cómodos, resulta que puede que no, y después de este zapato tan incómodo voy a querer cambiar los tenis con los que corría, los zapatos con los que andaba, ¿no? Entonces, creo que es importante en las conversaciones de poder entender que no siempre la esperanza va a ser ahí lo que yo tengo que afanarme por buscar primero. Antes de que llegue ese momento va a ser importante transitar por esta incomodidad. Y este punto me lleva a la cuarta idea, y es cambiar desde este lugar de todo está en ti, todo es posible solo en ti, versus todo está en las relaciones, ¿no? Muchas veces, y esta frase común que ya hemos escuchado en muchos contextos de antes de decir que estás deprimido o deprimida, fíjate en qué tipo de relaciones estás. Y es muy cierto, ¿no? En general, en todos los procesos de comunicación, cuando en una empresa se quieren alcanzar ciertos logros, alcanzar ciertos resultados a fin de mes, cuando en las parejas hay algún tema frente a su sexualidad, frente a los afectos, frente a la crianza, y en general en todas las conversaciones que tenemos y en las relaciones, cuando queremos ver qué está pasando, qué está habitando en nosotros, en cada uno, en el individuo, en el resultado, en la cosa, en el personaje, en la cifra que no se mueve, va a ser súper importante que veamos cuáles son las relaciones. Por eso, cuando yo te decía en la introducción a este capítulo que en ella migra, trabajamos cuerpo, mente y emociones, y eso es lo que vas a encontrar también a lo largo de este podcast, te quiero invitar a que pienses siempre en que
más que fijarnos en el punto problema, queremos fijarnos en las relaciones, qué es lo que sucede en el cuerpo, qué es lo que sucede en las interacciones, qué está sucediendo en esas conversaciones y en lo que se cuenta o no se cuenta en esas conversaciones, porque es ahí donde estará el proceso de cambio, porque es ahí donde estará el proceso de sanación. Para todas las personas que conviven con ansiedad, con depresión, con algún síntoma psicosomático, con alguna enfermedad crónica, con alguna condición incluso social compleja, la pregunta no es siempre tú lo puedes, ¿no? Tú siempre puedes todo, sí, probablemente, pero más bien cómo sería poder a través de tus relaciones, cómo sería apalancarnos a través de las relaciones, cómo sería fijarnos cómo se están tejiendo nuestros procesos de comunicación entre nuestros órganos, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, las relaciones en general que tejemos para que las cosas se den. Y eso me lleva a la última idea, en este afán que tenemos en diferentes procesos, ¿no? Cuando tenemos algún tema con nuestros hijos o en pareja, en la empresa, en la vida o lo que sea que nos traiga, por ejemplo, a los espacios de consulta terapéutica, espiritual, no sé, cada quien busca sus herramientas, pero hay una necesidad de quiero saber lo que me pasa, ya, quiero llenarme de información y hay gente experta en llenarse de información, hay gente experta en ir a cursos, hay gente experta en hiper mega analizar. Hay gente que lleva años analizándose, hay gente que lleva años haciendo turismo por un montón de cursos, procesos terapéuticos, de coaching, de mentoría, espirituales, ancestrales, adicciones, relaciones, en fin. Están ya con un más que doctorado en diferentes procesos, ¿no? Y en el proceso incluso en el autoconocimiento, pero es que cualquier sobreinformación es tóxica, ¿no? Entonces, más allá de saber lo que me pasa, creo que aquí la invitación va a ser entender lo que nos pasa. Entonces, más que investigar los hechos como si fuéramos detectives o jueces, las conversaciones de poder nos invitan a que hablemos de lo que sentimos en los hechos. Porque finalmente lo que marca la diferencia en una historia no es el hecho como tal, sino lo que se sintió ahí, lo que se vivió ahí, lo que se vulneró ahí, quién no estuvo ahí, cuál fue el lugar de opresión que tuve en esa conversación, en ese espacio, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando de estos lugares, un poco más del espacio individual, del espacio de bienestar emocional y de salud mental, estoy abriendo la invitación a que revisemos qué fue lo que sentimos en los hechos. Entonces, aquí esta idea que ya me vas a escuchar o habrás visto en otros lugares de Ella Migra, y es, más allá de lo que sentimos, es para qué está disponible eso que sentimos. Entonces no se trata de que una emoción o una sensación esté bien o mal, se trata de lo que hacemos con eso, ¿no? Entonces recuerda, hablar de conversaciones de poder es hablar de experiencias en donde nos permitimos entender que el lenguaje es nuestra tecnología más antigua y es a través de la manera en que narramos y nos renarramos una y otra vez a través de otros, de diferentes medios verbales, no verbales, artísticos, metafóricos, a través de las conversaciones pendientes, las conversaciones que no hemos cerrado, las conversaciones difíciles, de las conversaciones en las que nos quedamos también en nuestras propias mentes, luego de dejar el café, la sala, el espacio, el consultorio, en fin, es allí en donde realmente estamos tejiéndonos. Entonces, para resumir, te quiero recordar, en estas conversaciones de poder, el primer punto, lo más importante es que miremos lo que es, por encima de mirar solamente lo positivo. Lo segundo es, más que enfocarnos a que el otro o la otra, o incluso yo misma, me sienta bonito, es mucho más importante trabajar en sentir mejor, ¿no? Y en este proceso va a ser muy importante que renunciemos al negocio de la gratificación inmediata, como quiero ya sentirme bien, ya que mi hijo se sienta bien, ya que se solucione este problema de pareja, este problema en mi grupo de trabajo, lo que sea, a habitar un poquito más, reconciliarnos con la incomodidad de habitar en lo que se siente, de escribirlo un poco más, y tomarnos el tiempo, incluso cuando no hay mucho tiempo, tomarnos las herramientas para poder percibir y atravesarnos desde lo corporal, desde lo hormonal, desde lo biológico, desde lo mental y desde diferentes estrategias en lo que está sucediendo. Y entender en este cuarto punto que te invité, en ver que no todo solamente está en ti, sino en las relaciones que te hicieron llegar a ser la persona que eres. Entonces, la mirada también está en las relaciones, en la interacción. Cuando se presenta un síntoma, nuevamente, físico, el síntoma es una expresión, es una solución, de hecho,
a un problema. Lo que sucede es que el síntoma es una solución mal planteada. Entonces, ¿cómo sería empezar a conversar y a ver cuál es la interconexión que está teniendo ese síntoma en mi órgano específico, por ejemplo, con los otros sistemas de mi cuerpo, para poder restablecer una comunicación un poco más armónica, un poco mejor? Y asimismo, pues pasa con otro tipo de relaciones. Y lo último, entender que más de allá de enfocarnos como detectives en la descripción de unos hechos, que por supuesto eso será importante en otros contextos prácticos en los que estos puntos no estaban haciendo referencia, ¿no? Contextos prácticos me estoy refiriendo, no sé, en un proceso judicial. Es un contexto de relación diferente, pero en general en nuestra vida y en las conversaciones que tenemos va a ser súper importante que pensemos en que no somos simplemente descriptores de unos sucesos. Realmente cuando hablamos de lo que hablamos, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de la película que nos gustó, cuando hablamos con un amigo, con una amiga, con nuestra pareja, con el terapeuta, con quien sea, con el taxista, la taxista, ¿no? En nuestra vida, en nuestra cotidianidad, estamos realmente describiendo lo que sentimos en esas relaciones, ¿no? Así que va a ser muy importante, más allá de describir hechos, entender cuál es la relación entre ellos, qué es lo que está pasando ahí. Recuerda que como te relacionas con tus emociones y lo que haces con ellas es el reflejo de lo que pasa en tus relaciones y el lugar que ocupas también en el mundo. Así que te voy a invitar a que sigamos conectados en la próxima emisión de este podcast. Nuestro segundo capítulo va a estar dedicado a la ansiedad y los próximos capítulos van a tratar diferentes experiencias, temas alrededor de la ansiedad. Recuerda siempre que en cada capítulo vamos a abordar la relación entre el cuerpo, la mente y las emociones. Para nosotros en este espacio es muy importante poder entender cuál es la neuroquímica y la fisiología de muchas de las experiencias emocionales y comunicacionales que vivimos, pero también cuál es ese componente social, reflexivo, emocional que finalmente siempre va a habitar en los espacios de lenguaje y comunicación que tejemos con nuestro ambiente, con nuestro contexto, con otros y con otras y con nosotros mismos en nuestros procesos de ser, ¿no? De seguir siendo cada día y a cada instante. Te voy a invitar a que vas a encontrar en la página web www.yamigra.com muchos contenidos que van a complementar cada capítulo del podcast, y este podcast va a tener 2 emisiones mensuales por el momento. Vamos a empezar con un capítulo cada 15 días para poder entender y abordar diferentes cosas. Se vienen cosas muy interesantes, entrevistas muy interesantes alrededor de la alimentación, la autoestima, la ansiedad, la depresión, las enfermedades crónicas, el sufrimiento emocional, comunicaciones o conversaciones que marcan la diferencia, en fin, una apertura de temas muy importantes en donde la invitación va a ser a que aprendas de tu sentir y sientas para aprender.